Listo. Listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar y eso se los va a subir a YouTube. Listo, entonces, Listo, entonces esta esta parte parte ya evacuamos evacuamos lo que tiene que ver con la primera ley de Newton, que era la ley de la inercia, y sumatoria de fuerzas opuestas se anulan. ¿Listo? ¿Qué vamos a empezar ahora? Segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pulso el teléfono que se vea más. Listo, entonces para Listo, esto, entonces para esto, ¿qué nos vamos a basar? Vamos a empezar a hacer cálculos de aceleración mediante TFL. ¿Qué es el ¿Qué es el TFL? DCL? Son diagramas de cuerpo libre, como los utilizamos para la primera ley de Newton, como los utilizamos para la primera ley de Newton, que era donde ubicábamos todas las fuerzas que estaban actuando sobre el cuerpo que estuviéramos estudiando, que estaba en movimiento en el eje X y en el eje Y. Es un diagrama de cuerpo libre que utilizábamos para graficar las fuerzas en la primera ley. Listo, Solamente que acá ya vamos a implementar algo nuevo, que es aceleración. Hasta la primera ley de Newton no le metíamos todavía aceleración, acá ya vamos a empezar a tener en cuenta la aceleración. Entonces Vamos a hacer un primer ejemplo. El primer El primer ejemplo ejemplo nos nos dice dice lo lo siguiente. siguiente. Hay dos bloques. Esos dos bloques están en contacto sobre una mesa, sobre una superficie. ¿Listo? Entonces, nos Entonces, nos dicen dicen que que si si se se le le aplica aplica una fuerza que es constante, es decir, que permanece todo el tiempo la misma, de 20 newtons, primero, miremos horizontalmente y segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, despreciando el rozamiento. ¿Qué quiere decir despreciando? Que vamos a hacer de cuenta que ese rozamiento con la superficie donde están las cajas no existe, que es nulo. Entonces, despreciando ese rozamiento y teniendo en cuenta un primer caso, el objeto esté horizontalmente en la superficie, caso 2, formando un ángulo de 30 grados, vamos a calcular la aceleración que adquiere el sistema, es decir, el movimiento de esas cajas en la superficie para cada caso, es decir, cuando está horizontalmente la superficie, y caso 2, cuando la fuerza que se le está aplicando a ese movimiento tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la superficie. ¿Para qué? Para una masa 1 que pesa 2 kilogramos y una masa 2 que pesa 2 kilogramos y una masa 2 que pesa 3 kilogramos. ¿Listo? Acá tenemos el gráfico de ese sistema. Tenemos una masa 1, una masa 2 que están sobre una superficie que nos dicen que es una mesa sin rozamiento y se les está aplicando una fuerza que va hacia el eje Y positivo, hacia adelante. ¿Listo? Esa fuerza va hacia adelante. Entonces, para nosotros calcular la aceleración de este sistema, para que sea más sencillo para nosotros, vamos a hacer un proceso y después lo vamos a revertir. ¿Qué va a ser el proceso? Vamos a decir o vamos a tratar estas cajas como si fueran una sola caja o una sola masa. ¿Listo? La vamos a llamar L, que va a ser el resultado de qué? De sumar la masa 1 con la masa 2. ¿Listo? Ese proceso después lo vamos a revertir, pero por el momento lo vamos a utilizar así para que sea más sencillo hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si vamos a decir que M1 y M2 es M, vamos a ver qué pasa en cada uno de los casos, caso 1 y caso 2. Entonces, ¿qué nos solicita en el caso 1? Estudiar qué pasa con el movimiento de esa masa y la aceleración que pasa con esa masa o esa caja cuando la fuerza que se le aplica es completamente horizontal con respecto a la superficie. Caso 2, mirar qué pasa con el movimiento de esa caja o de esa masa cuando la fuerza que se le aplica tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la superficie o la mesa sobre la cual están puestas esas cajas. Entonces, ¿qué es lo más relevante o la clave para empezar a desarrollar este tipo de ejercicios de la segunda ley de Newton? Aplicar los diagramas de cuerpo libre, es decir, indicar qué fuerzas actúan en el sistema, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para el caso 1, en el que la fuerza es completamente horizontal, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza normal, que siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie sobre la cual está nuestro objeto que estamos estudiando. Es decir, que en este caso, esa fuerza normal que va hacia arriba estaría sobre el eje Y. ¿Listo? Formando un ángulo de 90 con la superficie de la mesa.
¿Qué ¿Qué otras otras fuerzas fuerzas están están actuando? actuando? F, F, que es que es ¿qué? que la fuerza de 200 200 newton newton que que se se le le está está imponiendo imponiendo a a esas esas cajas cajas al al empujarlas. empujarlas. ¿Que ¿Que estaría estaría sobre sobre quién? quién? Como va de Como va de frente, frente, el movimiento es de frente, entonces esa entonces fuerza esa es de fuerza es de frente. frente. Por lo tanto, Esa se esa se coloca coloca en en el el eje eje X. X. Después, ¿qué Después, más ¿qué nos más nos encontramos? encontramos? Una Una fuerza fuerza W. W. ¿Quién es ¿Quién es W? W? W W es el es el peso peso de esa de esa masa o de masa o esa de esa caja. caja. No, No, este documento se lo mandé a Joan, Joan porfa se lo comparte, y ustedes lo copian copian y lo que estoy haciendo es una grabación con la explicación que ustedes van a poder ver otra vez porque ustedes ya casi tienen que ir. Entonces ustedes retoman, ven la grabación de YouTube y ahí ya va a estar explicado para poder que entiendan que lo que van a cambiar, lo que no están listo. ¿Listo? Entonces, ¿Por ¿por qué vamos a considerar considerar W como una fuerza? Porque Porque W W o o peso peso es es igual igual a a masa masa por por gravedad. gravedad. Y Y la la gravedad es es una fuerza. Por eso vamos a considerar el peso peso como como una una fuerza. ¿Por ¿Por qué qué esa fuerza apunta hacia abajo? Por la gravedad. La La fuerza de gravedad siempre va al centro de la Tierra. Por eso, esta esta W, esta fuerza W va hacia abajo, es decir, buscando el centro de gravedad que está abajo en el centro de la Tierra. Entonces, Entonces, ese sería el diagrama del cuerpo libre para el caso 1. Ahora vamos a ver el diagrama del cuerpo libre para el caso 2. El El caso caso 2 2 es es en en el el que la fuerza tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Es decir, una cosa es que yo esté empujando algo que tengo de frente y otra cosa es que yo esté empujando algo que está por debajo de mí. La fuerza que yo le aplico va a hacer que el objeto se mueva de frente, pero la fuerza que yo le estoy aplicando tiene un ángulo de inclinación con respecto a la superficie en la que se está moviendo el objeto. Eso es básicamente lo que nos están diciendo acá. Entonces Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan allí. Va a actuar siempre la fuerza normal, a no ser que nos digan que vamos a despreciar la fuerza normal, como en el caso de la del rozamiento, pero si no, siempre la vamos a considerar. La fuerza normal siempre va a ir hacia arriba, generando o formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces va en el eje Y positiva. ¿Qué más tenemos? La fuerza del peso que va hacia abajo. ¿Y qué ¿Y más qué más tenemos? tenemos? La fuerza que que se nos está generando acá. ¿De cuánto? De De 30 grados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, para poder entender por qué colocamos esto así, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un dibujito por acá. Voy a dar este PowerPoint y les hago un dibujo para poder entender por qué colocamos esto así. Esperemos que abra. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Listo. Entonces miremos. Ahí nos está dando lo siguiente. Coordenado. Nosotros siempre hacemos un torcido. Yo esto y lo hago derechito. Derechito para poder que sea más claro. Sí. En la primera y segunda ley de Newton, en los ejercicios de Newton, siempre vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas. ¿Qué va a pasar? Para nosotros hacer sumatoria de fuerzas, todo tiene que estar o en X o en Y, porque nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué va a pasar? Miremos que en este caso nosotros nos está diciendo que se está generando una fuerza de la siguiente manera. Una fuerza que actúa sobre mi cuerpo.
Entonces nosotros podemos proyectar. Entonces nosotros continuamos en nuestra que ese motivo colocamos ese ángulo ahí. Listo, claro, hasta ahí, porque estamos aplicando esto. Pero mira, por ejemplo, necesito escribirlo en términos. Lo que está proyectado en pantalla, esperemos que y ese cuadrado está formado por quién? Por dos triángulos rectángulos. ¿Listo? Por dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué? Entonces, por su norma correcto ahora para poder determinar cuánto vale f en x y f en y, teniendo en cuenta la posición de cuánto es x y cuánto es y. ¿Por qué hacemos ese proceso? Que nosotros tenemos que dejar todo de fuerzas en X y en Y para poder hacer sumatoria de fuerzas. Ahora sí. Entonces, si nos venimos acá, vemos que esta fuerza entonces va a proyectar en X y en Y, tal como les acabo de mostrar en esa presentación de PowerPoint. ¿Listo? Se va a proyectar en X y en Y para poder que esa fuerza que está acá corresponda a las fuerzas que actúan sobre cada eje. Podemos plantear dos situaciones. La primera sería el caso 1, es donde la fuerza es completamente horizontal, es decir, para este gráfico de acá arriba, donde es completamente horizontal el proceso. Listo, para el primer gráfico. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas ahí. ¿Qué nos dice la sumatoria de fuerzas? Vamos a colocar todo lo que esté en X, todo lo que esté en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos a N, que es positiva porque va hacia arriba del eje N. Y tenemos a ¿qué más? A W, que va negativa porque va apuntando hacia abajo. Entonces, eso sería igual a ¿quién? Pues, sumatoria de fuerzas en Y igual a N menos W. ¿Por qué igual a 0? Recordemos que ahorita yo les decía, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que fuerza es igual a masa
por aceleración. ¿Listo? A masa por aceleración. La aceleración siempre va a ir en el sentido o en la dirección de mi movimiento. Si mi carro se está moviendo hacia adelante, el movimiento solo es hacia adelante, solo es en el eje Y, y por lo tanto la aceleración solo va a estar en el eje X, perdón. La velocidad solo va a estar en el eje X porque se está moviendo hacia adelante. Por lo tanto, aceleración solamente va a haber en X. En Y no va a haber velocidad, por lo tanto no va a haber aceleración. Como fuerza es igual a masa por la aceleración, pero en Y la aceleración es cero porque no existe. Entonces por eso decimos que eso es igual a cero. ¿Listo? Teniendo en cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración. Como el movimiento no es en Y sino en X, entonces Y la aceleración es cero. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y es igual a fuerza normal menos el peso igual a cero. Ahora, sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A la fuerza. Mire que es lo único que aparece para el caso 1 en X, a la fuerza. Pero ¿quién es fuerza según la segunda ley de Newton? Masa por aceleración. A mí, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio específicamente? Calcular aceleración. Entonces vamos a despejar aceleración de esta ecuación. Si fuerza es igual a masa por aceleración, ¿qué me está estorbando para dejar la aceleración sola? La masa. ¿Con qué operación? Con producto. Entonces para despejarla la pasamos al otro lado con la operación inversa, que es la división. Nos quedaría que fuerza dividido masa va a ser igual a ¿quién? A la aceleración. Ahora sí, vamos a revertir el proceso como les decía ahora. ¿Quién va a ser aceleración? La aceleración va a ser fuerza sobre masa. ¿Pero quién era masa? ¿Quién es masa? Masa es M1 más M2. Entonces hacemos ese cambio respectivo. Decimos que fuerza sobre M1, masa 1 más M2. Y esos valores nosotros los conocemos su valor numérico. Entonces empezamos a reemplazar. El ejercicio me dice que cuánto es la fuerza, 20 newton. Me dice que cuánto es la masa 1, 2 kilogramos. Y la masa 2, 3 kilogramos. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 20 newton sobre 2 más 3, 5. ¿Con qué unidades? Kilogramos. Ahora, ¿cuánto es 20 sobre 5? O 20 dividido 5, que es aceleración. Aceleración va a ser igual a 4. ¿Pero con qué unidades? Las unidades estándar para aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Pero miremos que hasta acá no tenemos metros sobre segundo al cuadrado, tenemos newton sobre kilogramos. Entonces vamos a coger las unidades y las vamos a transformar. Newton sobre kilogramos es igual a ¿quién? Un newton es igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre kilogramos. Para poder hacer ley de extremos y medios, completamos esta doble fracción. Siempre que tenemos que completar una doble fracción, dividimos por 1, porque el 1 es estándar. El 1 hace que cualquier valor dividido por él siga siendo él, entonces no nos va a alterar. Al completar eso, hacemos ley de extremos y medios. Los extremos serían 1 que multiplica a kilogramos por metro, es decir, kilogramos metros. ¿Sobre quién? Kilogramos que multiplica a segundo al cuadrado. Como tenemos producto arriba y producto abajo, podemos simplificar lo que esté repetido arriba y abajo, que sería ¿quién? Kilogramos. Kilogramos y kilogramos se cancelan porque kilogramos sobre kilogramos es igual a 1. 1 que multiplica ¿a quién? A metro sobre segundo al cuadrado. ¿Es igual a quién? A metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, newton sobre kilogramos es igual a metro sobre segundo al cuadrado. Por eso acá dijimos que la aceleración era 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí ya calculamos aceleración para el caso 1. Ahora para el caso 2, donde hay un ángulo de inclinación, vamos a tener lo siguiente. Para el caso 2 vamos a hacer la sumatoria de fuerzas aplicadas cuando hay un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es decir, cuando tomamos como referencia el segundo diagrama de cuerpo libre. Sí. Segundo diagrama de cuerpo libre. Acá no tenemos que tener en cuenta lo que les hice ahorita en PowerPoint. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos que conocer cuánto vale f de y y cuánto vale f de x, solo conocemos f, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a tener en cuenta... Ah, sí, dale. Entonces, vamos a tener en cuenta esta gráfica que hicimos acá. ¿Listo? Sabemos quién es f, porque el ejercicio nos está diciendo cuánto vale f. Necesitamos convertir eso en fuerzas x y fuerzas y, no la conocemos. Entonces vamos a generar lo siguiente. Teniendo en cuenta esta gráfica,
vamos a realizar lo siguiente. ¿Cuánto es el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá nosotros tenemos un ángulo específico, es de 30 grados. Entonces vamos a decir, el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿quién es cateto opuesto y quién es hipotenusa? Entonces nos venimos acá. Si yo tengo este ángulo de 30 grados, el cateto opuesto es el que está frente a mi ángulo. Es decir, para 30 grados, el cateto que está de frente es f de y. ¿Listo? ¿Y quién es la hipotenusa? Pues el más largo de ese triángulo rectángulo, que es quién, el que está de rojo, la fuerza. Por eso, acá venimos y decimos lo siguiente. Bueno, ese f de y hacia dónde apunta. Miremos que f de y apunta hacia abajo. ¿Listo? Hacia abajo. Es decir, que va a tener magnitud negativa. Entonces miremos cómo nos queda eso acá. Cateto opuesto es f de y. Acá tengan en cuenta que le tienen que colocar lo siguiente, porque no sé por qué a mí se me pasó. Dibujar. F de y es negativo, ¿listo? Negativo, porque eso está apuntando hacia abajo del eje y. Entonces f de y es negativo. ¿Y la hipotenusa es quién? F, ¿listo? Cateto opuesto igual a menos f de y, hipotenusa igual a f. Como nosotros lo que queremos conocer es cuánto vale f de y, pues la vamos a despejar. Si nosotros tenemos una fracción y tenemos un número negativo, nosotros lo podemos dejar en el numerador, o si quieres se lo podemos pasar al denominador, eso no va a importar. Acá por comodidad, para poder que las fuerzas no sea más fácil hacer el proceso, se lo vamos a dejar a la fuerza, ¿listo? Entonces vamos a decir que fuerza en y va a ser igual a ¿quién? Listo, va a ser igual a lo siguiente. Si yo tengo menos fuerza en y sobre fuerza igual al seno de 30, para yo dejar a fuerza en y solita, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y el menos que está en el numerador se lo voy a pasar al denominador para que el despeje me quede limpio, sin negativos como tal en la variable que quiero despejar. ¿Qué me quedaría entonces? Que esta fuerza en y va a ser igual a menos esta fuerza que multiplica, porque la pasamos al lado de allá para despejar, que multiplica ¿quién? Al seno de 30 grados. Listo, miremos que ahí ya tenemos una expresión para f de y. Ya podemos reemplazar valores y calcular cuánto es f de y en valor numérico. Ahora, vamos a irnos entonces a hacer lo mismo para el coseno de 30 grados. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a ver cómo sería el coseno de 30 grados, teniendo en cuenta que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces nos venimos acá. Nos dice entonces, coseno de 30 grados es igual a ¿quién? A cateto adyacente. El cateto adyacente es el que queda debajo del ángulo. ¿Listo? Debajo del ángulo. ¿Sería quién? F de y. F de x, perdón. F de x positivo, porque miremos que está el eje x positivo. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues la misma. Es el lado más largo de mi triángulo que está formando allí. ¿Listo? El lado más largo. Entonces, ¿quién va a ser cateto adyacente? Fuerza en x. ¿Y quién va a ser hipotenusa? Fuerza. Entonces ese valor y lo reemplazamos acá. Nos quedaría entonces que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. ¿Qué es igual a quién? Cateto adyacente, entonces dijimos que era fuerza en x positiva, porque se mueve en el eje x positivo, y la hipotenusa que es fuerza. Ahora, queremos conocer cuánto vale f de x al momento de hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a decir que f de x va a ser igual a ¿quién? Esta fuerza que la está dividiendo la vamos a pasar al otro lado a multiplicar a la función coseno. Entonces nos quedaría que ¿qué? Nos quedaría que fuerza en x es igual a fuerza que multiplica al coseno de 30 grados. Listo, ahí ya tenemos una expresión para f de y y para f de x, que nos va a facilitar hacer la sumatoria de fuerzas y conocer sus valores respectivos. Entonces ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en y. Vamos a mirar todo lo que se nos atraviesa en y. ¿Listo?
Entonces nos devolvemos. ¿Qué tenemos acá para el segundo caso o segundo diagrama en Y? Tenemos la fuerza normal, que es positiva porque va hacia arriba. Tenemos el peso, que es negativo porque va hacia abajo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la fuerza en Y, que es negativa porque va hacia abajo. Todo eso lo vamos a venir y lo vamos a reemplazar y lo vamos a colocar entonces allí donde estamos haciendo esa sumatoria. ¿Qué nos quedaría entonces? Sumatoria de fuerza en Y es igual a la fuerza normal menos la fuerza aplicada por el peso menos la fuerza en Y. ¿Quién es la fuerza en Y? Menos fuerza por el seno de 30 grados. ¿Listo? Todo este valor de acá menos fuerza por seno de 30 grados corresponde a la fuerza en Y. ¿Listo? Misma situación. Igualado a 0. ¿Por qué igualado a 0? Porque la aceleración va en el sentido de la dirección. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si es sumatoria de fuerzas, también va a estar igualado a masa por aceleración, porque sumatoria de fuerzas va a ser igual a una fuerza. Y según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Como acá estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y y mi movimiento solamente es en X, yo solamente voy a tener aceleración en X. Por lo tanto, la aceleración en Y no existe, en 0. Entonces, si nosotros cogemos la masa, la multiplicamos por 0 de la aceleración, eso nos va a dar 0. Por eso acá igualamos toda esa sumatoria de fuerzas en Y a 0. ¿Sí es claro hasta allí? ¿Sí? ¿Sí es claro hasta allí, Evelyn? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Vamos a poner todo lo que esté en X. Entonces vamos a devolver y vamos a ver qué tenemos en X. Veamos que en X acá, bueno, tendríamos que ir a esta, más completa. Miremos que en X lo único que nos aparece es la fuerza respectiva en X, o sea, F sub X. Por lo tanto, vamos a venir acá y vamos a colocar ese valor en la sumatoria de fuerzas. Lo único que nos aparece en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A F de X. ¿Pero quién es F de X? Fuerza que multiplica al coseno de 30 grados. Acá ya podemos colocar masa por aceleración, porque recordemos que lo que estamos tratando de encontrar es aceleración. Y sumatoria de fuerzas es igual a fuerza. Y según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces colocamos masa por aceleración. Vamos a hacer este proceso. Nosotros queremos conocer aceleración, pero hay una masa que la está multiplicando. ¿Qué vamos a hacer con esa masa para que no nos estorbe y que solo nos quede la aceleración, que es lo que necesitamos encontrar? Como está multiplicando, la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con la operación inversa, es decir, a dividir. Nos quedaría entonces que fuerza por el coseno de 30 grados sobre la masa o dividiéndose por la masa va a ser igual a mi aceleración. Entonces acá, nuevamente, tenemos que hacer un retroceso en el proceso que habíamos hecho de decir que masa era igual a masa 1 por masa 2. Entonces vamos a volvernos en ese proceso. Como F como fuerza, coseno de 30 sobre masa es igual a la aceleración, entonces la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la fuerza por el coseno de 30 sobre M1 más M2, que es masa, ¿cierto? Que es la sumatoria de, o la suma que hicimos al unificar las dos masas en una. Es decir, no estamos retrocediendo en el proceso para poder ya empezar a hacer el cálculo numérico. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? El ejercicio nos dice que la fuerza que se le aplicó a esa caja es de 20 newton. ¿Por quién? Por el coseno de 30 grados. ¿Sobre quién? Masa 1, que es igual a 2 kilogramos. ¿Más quién? Más masa 2, que son 3 kilogramos. ¿Esto es igual a cuánto? A 20 newton, que multiplica el coseno de 30. El coseno de 30 es 0,866. ¿Sobre quién? Sobre 2 más 3, que es igual a 5. ¿Con qué unidades? Con las unidades que ellas tienen, que son kilogramos. Eso va a ser igual a ¿quién? 20, que multiplica a 0,866 es 17,32. ¿Con qué unidades? Con las unidades que tiene en el numerador, que son newton. ¿Listo? Newton. Ahora, ¿qué tenemos en el denominador? 5 kilogramos. Por lo tanto, hasta este momento que llevamos, que la aceleración es igual a ¿quién? A 17,32 newton, que multiplica ¿quién? A 5 kilogramos. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer ese cálculo. Aceleración va a ser igual a ¿quién? Aproximadamente. ¿Por qué coloco aproximadamente? Porque si hacemos ese cálculo, por ejemplo, si lo hacemos en la calculadora, nos da muchas cifras decimales. Entonces nosotros necesitamos un valor más estandarizado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente aproximamos, tomamos las primeras cifras y decimos que es un valor aproximado, que se indica con este símbolo. ¿Listo? Es un igual como con un gorrito arriba parecido al de la N, perdón. Nos quedaría entonces que aceleración es aproximadamente 346. Ahora, ¿por qué colocamos metros sobre segundo al cuadrado? Utilizamos el mismo procedimiento que acá. ¿Listo? Acá, si teníamos newton sobre kilogramos, entonces decimos que newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y eso dividido kilogramos sobre 1, hacemos de extremos y medio, y por eso de newton sobre kilogramos pasamos a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Por ese mismo proceso llegamos acá a esas unidades de metros sobre segundo al cuadrado en esta parte. ¿Listo? Aceleración siempre la vamos a llevar de esa forma. Newton metros sobre segundo al cuadrado, y si entonces la tenemos con esa expresión de newton sobre kilogramos, hacemos ese procesito de mirar que newton equivale a ciertas unidades, que son las que les mostré anteriormente, y así llegamos a esta unidad. Hasta ahí ya quedó resuelto ese primer ejemplo. ¿Listo? Ese primer ejemplo se resuelve de esa manera. ¿Claro es hasta allí? Listo, ahorita vamos a mirar una segunda situación. Listo. Nos dicen calcular la aceleración del sistema de poleas de masa 1 igual a 10 kilogramos y masa 2 igual a 5 kilogramos. Acá nos dan la grafiquita, nos representan más o menos cuál es la situación. Listo, vemos que una de las masas está en una superficie completamente horizontal y vemos que otra de las masas está en una superficie con un ángulo de inclinación. ¿Qué va a pasar allí? Va a pasar que la que tiene el ángulo de inclinación tiende a jalar. Miremos acá hay un sistema de poleas. Esas dos masas están unidas por una cuerda y en la mitad hay un eje de suspensión que es el que está haciendo que esa cuerda se mueva hacia adelante o hacia atrás, pero de una manera regular. ¿Listo? Con ese sistema acá de poleas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Para nosotros realizar entonces lo que sería calcular la aceleración, utilizando la segunda ley de Newton, donde ya pues, vamos a involucrar la aceleración para el caso de las fuerzas, entonces tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas y mirar qué pasa en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para la masa 1, la tensión de la fuerza va a estar hacia adelante, porque la caja que tiene el ángulo de inclinación es la que va a jalar más, es la que la gravedad va a jalar más que la que está en una superficie completamente horizontal. Entonces, por lo tanto, el movimiento se va a generar hacia adelante. Por lo tanto, la aceleración se va a generar hacia adelante. Por lo tanto, la tensión se va a generar para la masa 1 hacia adelante. Como la masa 1 la están jalando para adelante, ella se va a mover para adelante. O sea que la cuerda se va a tensionar hacia adelante. Haciendo un diagrama de cuerpo libre para eso que tenemos. Entonces, la fuerza normal, que pues como para la masa 1 está sobre una superficie completamente horizontal, entonces genera un ángulo de 90 grados que haría en el eje Y. ¿Listo? Siempre vamos a influir entonces, como es una masa que tiene un peso, entonces esa fuerza que va a buscar el centro de gravedad va a ser el peso. ¿Listo? Apuntando hacia abajo, hacia el centro de gravedad. ¿Qué más tenemos allí? Tenemos la tensión, que como la caja 2 está jalándome la caja 1 hacia adelante, entonces esa tensión va a estar hacia adelante. La cuerda o la polea se va a estirar o se va a tensionar hacia adelante. Por lo tanto, la tensión va a estar en el eje X positivo. ¿Y qué más tenemos allí? Una aceleración. Una aceleración que va hacia adelante porque el movimiento que se está generando allí es hacia adelante. Ahora, para la masa 2, miremos que la masa 2 tiene un ángulo de inclinación. ¿Listo? Al tener un ángulo de inclinación, ¿qué va a pasar? No va a estar uno de esos elementos comprendidos completamente en el eje respectivo. Vamos a mirar cuál es. Para el caso de la masa 2, como la tensión que está haciendo es al jalar la masa 1
Entonces la tensión en este caso no va a estar hacia adelante, porque miremos que hacia adelante nosotros acá ya no tenemos más cuerda. La cuerda está detrás de la caja o de la masa 2. Por lo tanto, si esa masa 2 me está jalando a mi masa 1, la fuerza que está haciendo es de atrás para adelante. ¿Listo? Por eso vemos que la tensión acá apunta como en el eje X, pero negativo. Lo mismo, el movimiento va hacia adelante, por lo tanto la aceleración va hacia adelante. ¿Y de cuánto es el ángulo de inclinación que tiene la superficie donde está la masa 2? De 30 grados. ¿Listo? Venimos y hacemos diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué va a pasar allí en el diagrama de cuerpo libre? Ese diagrama de cuerpo libre ya no puede estar completamente horizontal, porque ya tenemos que incluirle esa inclinación. ¿Cuál es la diferencia? Porque ustedes de pronto no se me hacen enredar diciendo, ay, porque en el otro caso no también hicimos un diagrama de cuerpo libre inclinado. Miremos que hay dos diferencias. En el caso que acabamos de hacer, lo que estaba inclinado no era la superficie, era la fuerza. Entonces no es la superficie. ¿Listo? Acá, ¿por qué tenemos que colocar al eje X inclinado? Porque X es la superficie, no la fuerza. Y tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre según pues, la posición en que está ubicada la superficie como tal en mi sistema. Entonces acá estaríamos colocando aquí a X con un ángulo de inclinación θ, que realmente corresponde a ¿quién? A 30 grados, y a Y. En el origen siempre vamos a ubicar a ¿quién? A la masa. Ese puntico que es así como el origen, donde parte X y donde se une X y Y, ahí es donde vamos a imaginarnos siempre que está nuestro objeto que estamos analizando. Entonces, formando un ángulo de 90 grados con la superficie, siempre ¿quién va a estar? La fuerza normal. ¿Listo? Después, ¿quién más va a estar allí? El peso, pilas con esta parte, porque es clave. El peso, ¿por qué no lo podemos colocar en el eje Y? Porque es que el peso no tiene un ángulo de inclinación según la superficie. El peso siempre va a ir buscando el centro de gravedad, y el centro de gravedad siempre es hacia abajo. Por lo tanto, para este cuerpo, ¿dónde va a estar el peso o el índice de gravedad? El centro de gravedad, hacia abajo. Miremos que entonces, debido a eso, ese peso ya no nos quedó sobre el eje Y, sino que nos quedó completamente hacia el centro de gravedad, que es abajo, sin ángulo de inclinación. ¿Listo? El peso nunca tiene ángulo de inclinación, el peso siempre busca el centro de gravedad, que está abajo, independientemente de que mi superficie tenga un ángulo de inclinación. El centro de gravedad siempre va a ser hacia abajo. Entonces, por eso vemos que este W, que es peso, ya no nos quedó sobre el eje Y. ¿Qué vamos a tener que hacer debido a eso acá? Vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos para el caso anterior, convertir ese peso en variables o en términos de X y de Y. ¿Cómo hacemos eso? Proyectamos el peso en X, proyectamos el peso en Y. ¿Listo? Cuando se nos presenta una situación de esta, acá también se nos estaría formando un cuadrado. Esto, acá también se nos estaría presentando un cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta geométricamente? Cuando nosotros tenemos una figura de esta manera, este ángulo de inclinación que tenemos acá siempre va a ser igual ¿a quién? Al ángulo de inclinación que se nos esté generando entre esos dos vectores de peso y peso en Y. Es para este caso específico. ¿Listo? Siempre que nos encontremos con un ejercicio así, vamos a utilizar este principio. El ángulo que tenemos en esta parte de acá va a ser el mismo que tenemos en esta parte de acá. Por lo tanto, ese ángulo va a ser el mismo que tengamos en esta partecita de acá. ¿Listo? Por los lados opuestos. Los lados opuestos siempre van a ser del mismo ángulo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta información, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Como nosotros dijimos que tenemos dos casos, dos masas, dos sistemas, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas para cada uno de ellos, como hicimos ahorita en el ejemplo anterior.
Entonces vamos a ver qué pasa para la masa 1. Para la masa 1, que es esta, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué nos queda? Sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que esté en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué sería quién? Esperen que estoy viendo algo aquí. Ah, sí, ahí está perfecto. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a quién. ¿Qué nos encontramos en Y para el caso 1? Nos encontramos la fuerza normal y a quién más, al peso, que está apuntando hacia abajo, por lo tanto nos queda negativo, por eso nos queda que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a quién, a la fuerza normal menos el peso. ¿Listo? Según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿a qué es igual la fuerza? A masa por aceleración. Pero como en este caso el movimiento solamente se está dando en el eje X, entonces ¿qué va a pasar con la aceleración en Y? No va a existir. Por lo tanto, masa por aceleración va a ser igual a ¿quién? A 0. Porque A es igual a 0 en el eje Y. Ahora en X, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué encontramos en X? En X encontramos tensión. ¿Listo? Tensión. ¿Qué va a ser igual a quién? A masa por quién? Por aceleración. ¿Listo? Masa por aceleración. ¿Y quién es masa? En este caso la masa es específicamente la masa 1. ¿Por qué? Por aceleración. Vamos a dejar indicado hasta acá y ya ahorita vamos a ver cómo utilizamos este término que encontramos en esta parte. Vamos entonces ahora a caso 2, que sería para la masa 2, que es la que tiene un ángulo de inclinación o la que está sobre una superficie inclinada. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a hacer acá la sumatoria de fuerzas? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿quién? Todo lo que esté sobre el eje Y. Todo lo que esté sobre el eje Y. ¿Que sería quién? La fuerza normal menos ¿quién? Menos WY, que sería el peso en Y. Por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a fuerzas y fuerzas es igual a masa por aceleración. Pasa lo mismo. El movimiento no se está dando en Y, se está dando en X. Por lo tanto, esa aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Por eso colocamos que masa por aceleración acá es igual a 0, porque para Y la aceleración es igual a 0. ¿Listo? Tengamos presente siempre eso. La aceleración solamente va a estar en la dirección en la que haya movimiento. Allí el movimiento no se da en Y, se da solamente en X. ¿Listo? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que el peso es igual a la masa ¿por quién? Por gravedad. ¿Listo? Masa por gravedad. Entonces nosotros tenemos acá que W es igual a masa por gravedad. Si nosotros venimos hacemos el proceso que hacíamos anteriormente, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el peso en X va a ser igual a masa por gravedad que multiplica a ¿quién? Al seno de 30 grados. Y el peso en Y va a ser igual a ¿quién? A menos la masa por la gravedad que multiplica a ¿quién? Al coseno de 30 grados. Este procedimiento que hacemos acá se hace de la misma manera que hicimos este anterior. ¿Listo? De la misma manera que hicimos este de acá. ¿Listo? Hablando de seno de 30 grados, coseno de 30 grados, ¿qué seno sería quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién sería el coseno de teta? De 30 grados. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién sería el cateto opuesto? Sumatoria de fuerzas, en este caso peso en Y sobre quién? Sobre peso. Y para el cateto adyacente, peso en X sobre peso. ¿Listo? Al despejar eso, es que obtenemos esta expresión de acá. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta allí? Listo. Regálame un segundito, yo busco una cosa y ya continúo.
el seno de un ángulo cualquiera es igual sobre hipotenusa y el coseno de un ángulo es igual a quién? Es decir, que tenemos que recargue intenta poner en pantalla. tenemos que hacerlo. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Si para nosotros el seno es Si para cateto nosotros opuesto, el seno es cateto opuesto, es el que está de el cateto frente opuesto es el que está de frente a mi ángulo, entonces ¿quién sería cateto opuesto? Cateto opuesto va a ser W en X. ¿Quién va a ser la ¿Quién va a ser la hipotenusa? hipotenusa? El lado más largo, es decir, W. W. Para el caso del coseno, ¿quién es el que está debajo de mi ángulo? Por lo tanto, ¿cuál es el que está abajo de mi ángulo? W en Y. ¿Pero en qué dirección apunta? Hacia abajo. Por lo tanto, sería menos W en Y. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que decir entonces acá? Tendríamos que decir lo siguiente. Tenemos que cargue. ¿Qué es cateto opuesto entonces? Tendremos que decir lo siguiente. Listo. Entonces podemos esperar la fuerza para pieza de matemáticas igual a es lo que aparece allí en pantalla. Listo. Ahí ya despejamos aquí W en X y W en Y. Ahora, para poder que entendamos por qué llegamos a la expresión que les mostré ahora, vamos a tener en cuenta unas cosas. Si es más claro así, ¿por qué llegamos a ese valor? Vemos que es lo mismo que tenemos acá. Listo. Si es más claro porque llegamos a ese valor, así ya con la explicadita paso a paso. Dime. ¿De qué? Y no sé cómo explicarle porque yo tengo que. Así que mi mamá le